Diario de aprendizaje. Bitácora de una comunicóloga crítica y ansiosa. Andrea Zárate les habla. Como persona que todo el tiempo se cuestiona todo y hasta el más mínimo detalle que cualquiera podría considerar carente de relevancia, estudiar ciencias de la comunicación ha sido la opción idónea para mi espíritu crítico y con tendencia al pesimismo por un mundo que parece no tener arreglo. Mi pasatiempo, por tanto, es analizar y criticar todo a mi alrededor, aprovechando que vivo en una época donde todo lo que se hace mayormente es por moda y se está acostumbrado a la recompensa inmediata. Yo, que recibí una educación por parte de padres pertenecientes a la generación de los baby boomer, me siento un poco fuera de lugar en mi propia época, y creo que es por ello que aprovecho para sacar mi curiosidad e inconformidad en cualquier momento. Entonces, dadas las circunstancias y encontrándome como estudiante del tercer semestre de mi carrera universitaria, la asignatura de Teorías de la Comunicación 2 me presentó múltiples temas con sus debidas perspectivas teóricas que, sin querer, me dieron la respuesta, o de menos, un aproximado a lo que yo tanto cuestiono. Con el pasar de cada tema, y antes de entrar a uno nuevo, yo tenía preguntas que no sabía cómo responder, y como obra de la magia, el universo, o cualquiera de esas casualidades, el tema que estaba por ver me respondía. Así, con cada lectura fui capaz de obtener una nueva visión del mundo que me rodea, una más crítica, pero también comprensiva. Y es por ello que he decidido recabar cada uno de mis aprendizajes y la aplicación que han tenido en mi cotidianidad, separándolos tema por tema, anécdota por anécdota. Así que, dejándome de rodeos y deshaciéndome de toda la paja y la larga introducción, procedo a relatar lo acontecido y aplicado de mis conocimientos de esta materia tan pertinente para mi vida. No sin antes mencionar que, aunque fueron solo 4 unidades, los temas abordados fueron bastante enriquecedores. Unidad 1. Perspectivas psicosociológicas. Haciendo memoria de la introducción en este semestre, recuerdo estar cuestionándome en aquel momento el por qué es tan complejo expresar nuestras opiniones y encajar en el entorno. Ello surgió por un pequeño debate suscitado entre uno de mis amigos que estudia Derecho, otra amiga que estudia Psicología, y su servidora. Estábamos discutiendo sobre las reformas políticas que se han estado llevando a cabo en el país. En ese momento mencioné que muchas cosas no me parecían porque eran inconstitucionales, y que este gobierno, en su mayoría, solo estaba siendo demagogo y populista, pues se endulzaba a la población con lo que deseaba escuchar, mientras por otro lado hacía algo completamente opuesto a lo que pregonaba. Mi error fue quizá no percatarme del ambiente tenso que se estaba suscitando en la conversación, pues tan pronto terminé de hablar, lo primero que hicieron estas dos personas fue atacar directamente a mi persona y no a mi argumento, lo que me dejó completamente descolocada, preguntándome si algo en lo que yo mencionaba era erróneo o había dicho algo inapropiado. Entonces, ahí terminó la pseudodiscusión. La misma incógnita rondó mi mente hasta que llegaron 2 conceptos teóricos con sus respectivas actividades de aprendizaje, sustanciales para comprender uno de los principales conflictos que enfrento prácticamente diario: el problema de adaptarme a mi entorno y la agresión que recibo por expresar mis opiniones, siendo estos conceptos la disonancia cognitiva y la dinámica de grupos, que me brindaron las bases para entender que siempre hay distintas perspectivas de un mismo acontecimiento, que los grupos se dividen por líderes que de cierta forma son los que ofrecen una guía sobre qué pensar y cómo actuar, y que al introducirse un individuo con una perspectiva diferente al status quo, el proceso de adaptación puede tornarse complejo, llevando al punto en que el individuo sea incluso segregado. Tema 2. Enfoques críticos de la comunicación. Como es costumbre, como estudiante de comunicación que aprovecha cualquier momento para estudiar lo que sucede a mi alrededor, las situaciones para aplicar lo aprendido se fueron presentando una tras otra, siendo lo que más puedo destacar el momento en que me percaté que estamos sometidos en un sistema de constante competición, que mayormente fomentan los medios de comunicación de masas, en el que una gran mayoría parece ir con la corriente y siquiera toma un segundo para cuestionar su realidad. La realización llegó al tiempo que estaba en una comida familiar, donde mis parientes estaban haciendo gala de sus logros en un pequeño e improvisado desfile de vanidades, buscando minimizarme en todo momento, aun cuando yo solo estaba de oyente, y yo era la única que siquiera se molestó en comentar algo referente al tema, aunque fuese como defensa.
Más tarde, unos cuantos días después, mientras leía los conceptos teóricos para la segunda unidad de aprendizaje, hubo dos que llamaron completamente mi atención: la pseudoconcreción y el sistema de necesidades, que explican cómo los medios hacen uso de sus recursos para tener influencia sobre la conducta de los individuos, los cuales solo creen en lo que pueden ver o tocar, dejando de lado otros aspectos también sustanciales en la realidad, lo que sirve como oportunidad para los medios y fuentes de poder para perpetuar un sistema desigual y dividido que les dé ventaja para moldear la sociedad como mejor les plazca. Tema 3: comunicación de masas, colonialismo e imperialismo. En esta unidad en específico, los sucesos de mi vida cotidiana parecían estar escritos para ajustarse a los conceptos teóricos que estaba viendo en ese momento, y que me ofrecieron la respuesta a las múltiples incógnitas que rondaban mi mente en torno a la indiferencia que caracteriza a la sociedad en estos días con respecto a los que menos tienen, o la cultura meritocrática que se encuentra en auge, pues me ha sido común encontrarme con personas, principalmente en mi ámbito laboral, pregonando frases poco realistas, como "el pobre es pobre porque quiere", o comentarios en torno a que todo se puede conseguir con solo un poco de esfuerzo, criticando y demeritando a quienes no tienen cierto estatus. Y por supuesto, haciendo evidente que mientras minimizan a ciertos sectores, están hablando desde su privilegio. Muchos de los conceptos vistos en esta unidad me abrieron los ojos, por decirlo de alguna manera, pero dos en específico respondieron mis interrogantes en torno a la falta de empatía y tacto para las clases más desfavorecidas: la conciencia práctica y el sistema mundo, que juntándolos llegó a mí el entendimiento de que al vivir en un mundo absorbido por la desigualdad y el deseo de acumulación, en muchas de las ocasiones los individuos solo se dejan llevar, viven de cierta manera por inercia, porque son las actitudes comunes que se han convertido en un acuerdo tácito sobre cómo actuar ante determinadas circunstancias, relegando la capacidad reflexiva y de disertación ante cualquier hecho. Tema 4: estudios culturales. Ya a finales de esta asignatura, puedo decir que tenía resueltas casi todas mis dudas, o de menos, una perspectiva amplia y comprensiva de los fenómenos sociales actuales. Siendo una comunicóloga que vive haciendo constante observación, no solo del ambiente físico, sino también del virtual, nuevamente mi mente estaba a toda marcha por uno de los sucesos que más ha llamado mi atención en últimas fechas: la imposición de los medios en toda forma de expresión hacia el público en cuanto a temas de inclusión. Y es que, aunque estoy en completo acuerdo que es un tema sumamente importante de tratar, la forma en que lo hacen siquiera tiene base, pues pareciese que solo juntan un montón de ideas progresistas y las incluyen en un guión, llegando hasta el punto de quitarle su valor real a los conflictos sociales o despojándolos de toda sensibilidad. Sin embargo, este carente intento de cumplir con una agenda pública no es lo peor. Lo peor de todo es que las generaciones actuales, en su mayoría, parecen no notar la gravedad en cómo los medios solo utilizan estos temas para enriquecerse y para tener dominio de la audiencia, pues consideran que ya es ganancia el que se hable de estos temas, cuando antes siquiera se pensaba en hacerlo. Este tipo de respuestas dadas por algunos conocidos dentro y fuera de plataformas digitales me llevaron a preguntarme el por qué estos temas pasaron a ser introducidos tan de repente en medios de comunicación y entretenimiento. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué parece que perdió relevancia los buenos argumentos de las tramas antes de introducir cualquier tema? Un ejemplo de ello, el cambio en los personajes de películas que son considerados clásicos, cambios en su físico, su psicología, su esencia en general, todo para encajar en lo que es considerado correcto en la actualidad. Los conceptos de constitución de sentido y de mediación cognitiva fueron los que me permitieron comprender que cada generación tiene su concepto de valor, lo que explica por qué es cada día más común ver los clásicos con los que la mayoría crecimos siendo modificados para adaptarse a los valores prioritarios de la actualidad, o a los medios siendo despojados de su seriedad y objetividad, todo con el fin de adaptarse a la nueva cultura. Y es que es a través de los mismos medios que los individuos le otorgan el sentido a su cotidianidad. Quiero cerrar diciendo que esta asignatura ha sido de mucha ayuda para mi formación. Me ha ampliado la perspectiva, me ha hecho más comprensiva y más crítica. Me ha brindado la posibilidad de analizar aspectos de mi entorno que antes ignoraba o pasaba por alto. Y aunque aún me falta camino por recorrer y ámbitos en los cuales mejorar, sé que lo visto en esta materia se quedará conmigo siempre, dándome la oportunidad de no ser ajena a los fenómenos que rodean al mundo en el que habito.
Se despide una comunicóloga apasionada, crítica y un poco menos ansiosa, Andrea Zárate. Cambio y fuera.